coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la noche en nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bueno, a la hora que ustedes nos esté viendo, un gusto. Nuevamente nos reunimos este grupo de comunicadores, de personas que quieren hablar desde la ignorancia muchas veces, pero también tratando de llegar a encontrar algún concepto relacionado a explicar lo que estamos viviendo dentro de esta emergencia sanitaria y algunos factores que dan para la posibilidad de análisis hoy en estos días. Hoy el tema de la teleeducación lo vamos a retomar, ya lo habíamos tocado de refilón en alguna reunión pasada, pero hoy nos vamos a centrar en esto. ¿Por qué? Porque se está planteando hoy en Ecuador que la teleeducación que se tomó como una alternativa forzada para que los estudiantes que estaban en el modelo presencial asistiendo normalmente a las clases y se vieron forzados a no seguir asistiendo para evitar los contagios por el coronavirus que está propagado en nuestro país. Bueno, para evitar los contagios se tomó esta modalidad de la virtualidad de la educación, si se puede decir así. Y hoy algunos sectores, entre esos la Asamblea Nacional, también el alcalde de Quito, me parece, están planteándole al gobierno que se debe extender esta modalidad para que así termine el ciclo lectivo que está en curso. Entonces, quiero primero enfocar una pregunta, un planteamiento a alguien que tiene una empresa tecnológica, si se puede decir así, y que trabaja con el tema de la teleeducación de alguna manera, o con educación a través de dispositivos. Michael Villagrán, ¿es factible esto? ¿Estamos preparados? ¿Sí me escuchaste, Michael? Bueno, primero, muy buenas noches con todos. Gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. ¿Es absolutamente viable? Sí. ¿Estamos preparados? Muy probablemente no. El tema de la teleeducación o la educación en línea o el e-learning, que se conoce más comúnmente en nuestro país, lleva, la verdad, alrededor de unos 15 años aproximadamente implementada en diferentes países y en el ámbito corporativo también en el país, en Ecuador. Sin embargo, desde el punto de vista de educación formal en nuestro país, muchas de las instituciones educativas, e incluyendo dentro de este aspecto a todo lo que es el gobierno y el Ministerio de Educación, entre otros entes reguladores, en realidad yo creo que no estaban preparados para poder afrontar esta necesidad. A ver, primero es importante conocer qué es importante para poder tener un sistema o un ecosistema de educación virtual. Un ecosistema de educación virtual exige 3 elementos básicos. Primero, un campus virtual. Sí, un sistema, una aplicación, un software a través del cual las personas se conectan con un usuario y una contraseña y pueden acceder a diversos tipos de contenido, clases en vivo, chats, foros de evaluaciones, entre otras cosas. ¿Ok? Por otro lado, tienes todo el tema de contenido propiamente dicho, es decir, libros de texto digitales, actividades interactivas y todo lo que implica materiales o elementos educativos en modalidad virtual. Y finalmente, el ámbito que es más importante, que es el hecho de los alumnos, los usuarios y los docentes. Yo he notado en todos estos años, para comentar rápidamente, yo llevo 15 años aproximadamente trabajando en este tema, pero he notado que existe una mala práctica por parte de las instituciones educativas al momento de virtualizar su formación. He notado que falta mucha metodología, pues confunden a la educación virtual con la educación a distancia en muchas ocasiones. Y en realidad son dos temas que están totalmente distantes, ¿sí? Por ejemplo, no es el simple hecho de dotar a las personas de una plataforma o de contenido, no es suficiente.
En realidad lo que ellos necesitan es ser capacitados en cómo convertirse en un tutor, un docente virtual, así como los alumnos también necesitan entrar en un proceso de adaptación en donde comprendan cuál es su papel como estudiante autónomo, porque es muy diferente, estamos hablando de contextos distintos. Dada la emergencia, dar este salto de manera no planificada está produciendo efectos, en realidad, yo diría que agridulces. Por un lado, tú notas, y existen muchas críticas en medios de comunicación, en redes sociales, de personas que dicen que llenan de deberes a los niños, a los estudiantes, de manera exagerada. Por otro lado, también tienes el papel el del docente que, y a modo de memes, en muchos casos he visto, que comentan acerca de que los docentes ni siquiera saben cómo manejar una plataforma virtual, cómo hacer una videoconferencia, cómo manejar un chat. Pues eso es absolutamente lógico, porque al dar este salto de una manera no planificada, las personas no recibieron una formación, una capacitación adecuada, y el simple hecho de contar con una plataforma de educación virtual no sustenta todas las necesidades de un ecosistema de formación en línea. Por eso, ahí están los resultados a la vista. Ahora, si es viable o no, respondiendo a tu pregunta, es absolutamente viable. No hay mayor dificultad en implementar un ecosistema de educación virtual. Sin embargo, hay que preguntarse si estamos preparados para eso, y la respuesta en este caso es que no. Hugo, primero, y luego a Patricio les traslado esta inquietud. La Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Educación del Legislativo, generó un documento donde va planteando la solicitud justamente al Comité de Operaciones de Emergencia, al COE, y al gobierno finalmente, para que se efectivice esta posibilidad de terminar el ciclo lectivo escolar en esta modalidad virtual. Los políticos analizaron las factibilidades, los problemas que pueden haber también para continuar o para persistir en la plataforma virtual. Hugo. Bueno, en definitiva pienso que va más allá de este problema político. Lo que habló el compañero es muy real. ¿Estamos preparados? En realidad no. Debemos terminar el año de forma virtual, el año escolar. No sé si será lo conveniente, pero creo que debido a las circunstancias es lo que será. O sea, no va a haber otra salida que darle prisa a este ciclo lectivo, terminarlo más pronto a través de las clases virtuales, de las tareas, qué sé yo, dirigidas, como se lo quiera llamar, es decir, a través de la teleeducación. No creo que haya chance de generar un espacio ya de volver a las aulas. No es conveniente, ¿no? Ahora van a quedar vacíos, van a quedar muchas falencias, ¿no? Como se dijo en la exposición anterior, pues esto cogió de sorpresa a todo nivel. Antes habíamos hablado a nivel de teletrabajo, es lo mismo esta improvisación a nivel del sistema educativo. Los estudiantes no están preparados, los maestros no están preparados para usar este tipo de herramientas tecnológicas, a pesar de que estas se los haya ya mantenido desde hace tiempo, pero nuestra realidad socioeconómica es muy diferente. Estamos acostumbrados al aula, al profesor, a la asistencia, a verle ahí, al que esté atrás de nosotros con alumnos, y no creo que esto se pueda cambiar de un momento a otro. También está un poco la barrera generacional. ¿Cuántos maestros en este caso que van a asumir en este sistema, en este tipo de teleeducación, están preparados, pueden ser ágiles en el uso de esta herramienta? Pienso que muy pocos, ¿no? Algunos incluso van a tener problemas de cómo adaptarse, de cómo manejar este simple celular o qué sé yo a través de la computadora, cómo organizar sus alumnos, cómo organizar sus tareas. También se presenta el hecho de que va también el nivel de capacitación del maestro. Es decir, siempre vamos a tener esas deficiencias y estas se van a expresar más ahora en esta época del teleestudio. Patricio, el gobierno, o mejor dicho, los asambleístas en su documento plantean que el gobierno, me parece que es a través del Ministerio de Telecomunicaciones, posibilite que los estudiantes, para garantizarles este tema de la educación virtual, se les provea, se les facilite internet gratuita. ¿Es tan fácil hacer esto? Ya. Y si se puede, internet gratuita, pero
y todos los estudiantes que están hoy desplazados hacia sus hogares para educarse tienen un computador, una tablet, un dispositivo electrónico, conociendo justamente lo que mencionaba Hugo, el tema de la asequibilidad de equipos, a tecnología. Ni siquiera en instituciones particulares todo el mundo está conectado y todo el mundo tiene un equipo con acceso a Internet. Sigue habiendo un desfase muy, muy fuerte. Yo creo que ahí Michael nos puede ayudar con el tema de penetración del Internet en el Ecuador y también el tema de compra de equipos que sean compatibles para llegar a la teleeducación, ¿no? Yo creo que lastimosamente, por un lado, los datos que manejamos son irreales. Le escuchaba hoy día a la ministra de Educación decir que hay un 86% de gente que sí tiene alcance a todo lo que es Internet. Y luego cambió y dijo que un 80% de todos los muchachos de escuelas y colegios sí estaban conectados. Entonces que el índice era mucho menor a 20% en realidad que faltaba por conectarse. Ahora, dotar de Internet, créanme que me parece una obra de titanes. Una obra de titanes por la coyuntura y una obra de titanes porque eso merece una inversión. Y creo que el país no está en posibilidad de hacerlo, además del tiempo que necesitaríamos, la velocidad de instalación del Internet, por un lado. Ahora, la parte buena, la parte positiva de esto es que el profesor de por sí, o sea, su vocación hace que el profesor se amolde a todo lo que sea. Entonces aquí estamos improvisando, como dijo Hugo, improvisando absolutamente todo, y en realidad lo que dice Michael es confirmable, ¿no? Una cosa es teleeducación, que no tenemos ni la más mínima idea que en realidad qué es, pero todos estamos haciendo educación a distancia. Yo creo que todos los que estamos aquí o hemos tenido la oportunidad de asistir a foros y todo, vemos que hay alguien que lo que usa es un canal y a través de ese canal comunica, trata de hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento, dar participaciones a las personas, hacer una reunión dinámica, pero ya el uso de herramientas, ya el uso de todo lo que es material no pasa de hacer documentos en PDF o Word o links de YouTube subidos a la plataforma, que en realidad eso no es una teleeducación, ¿no? Yo me imagino, y ojalá tuviera ya la oportunidad de entrar al mundo de la teleeducación para descubrir. Yo viví fascinado alguna vez que solamente descubrí no me acuerdo cómo se llamaba, un smart board, una pizarra inteligente, ¿no? Era una cosa fabulosa. Esperemos que lleguemos a eso. Bueno, ahora por la coyuntura sí creo que no va a darse. Me sorprendió mucho que la ministra dijo en su intervención en Teleamazonas hace pocos minutos que ella no sabía las verdaderas razones por las que la Asamblea quería que se dé por terminado el año lectivo. Javier, en un país, Ecuador, el gobierno ha manejado esta campaña Ecuador Digital, ¿no? Redundando Ecuador Digital. Ha hablado el año pasado de generar puntos de conexión en áreas públicas. ¿Con eso ha bastado para generar una penetración mayor del Internet en el Ecuador? Recordando que el año pasado también una medición señalaba que menos del 50% de los hogares ecuatorianos tienen justamente este ingreso de Internet en su interior. Bueno, una campaña de instalación de routers Wi-Fi en diversas zonas no necesariamente significa que se está cumpliendo con la meta de lo que realmente se quiere hacer. Se hablaba, por ejemplo, del 5G, que si estamos aptos para esta tecnología, pero recordemos que incluso ni siquiera la tecnología 4G está totalmente implementada en muchas zonas. Así que en eso hay mucho que trabajar. No tampoco se trata simplemente de mostrar un teléfono supuestamente con tecnología 5G que realiza descargas a una velocidad impresionante. Es mucho más que eso si hablamos de ese tipo de tecnología. Ahora, con lo que mencionaban de la educación virtual, Michael lo ejemplificó muy bien.
Y para poner un ejemplo un poco más real de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en el caso de, yo tengo una prima que es adolescente, que estudia en un colegio, y que la aplicación principal que se usa para este motivo es WhatsApp. Es decir, que ahí, por ejemplo, se comunican, se dice lo que se tiene que hacer, se suben los deberes, se envían ciertos documentos, pero no es la plataforma ideal para hacer este tipo de cosas. Ya mencionaron algunas. La idea de todo esto es que podamos llegar a crear una real aula virtual, donde todos puedan compartir, donde puedan, en ese caso, interactuar, donde todo pueda ser calificado, debidamente asesorado, lógicamente, para los maestros, pero queda mucho por hacer. Entonces, en tema de tecnología, sí, estamos atrasados. El gobierno dice que la penetración es aproximadamente del 80 y pico por ciento, según mediciones que hicieron o que expusieron en el 2019. Pero, por ejemplo, la mayoría de personas tienen acceso a través de un teléfono celular, que no es un dispositivo adecuado en este caso para realizar teleeducación, mucho peor teletrabajo. Entonces hay que analizar varios de esos puntos y el gobierno en este caso, pues primero invertir conscientemente en este tipo de tecnologías. Se da a entender entonces que el gobierno nos está vendiendo la idea de que de que se está generando de alguna forma teleeducación, pero es una teleeducación criolla, adaptada a nuestra precaria, pobre realidad. Henry, y que el gobierno maneje una cosa y que la asamblea señale una petición para que el año lectivo culmine en la modalidad virtual. ¿Qué es lo que da a entender? Nuevamente un desfase, ¿no? En medio de la emergencia, en medio de jugarse la suerte, el futuro de lo que resta del año lectivo para los jóvenes estudiantes, para niños también estudiantes. Henry. ¿Sí el micrófono Henry? Está apagado. Ah, está apagado el micrófono. Bueno. Perdón, amigos, buenas noches. Santiago, primero quisiera partir de analizar en la coyuntura en la que se toma esta decisión. Esta decisión, más que porque el país tenga las herramientas adecuadas para hacer este tipo de trabajo o este tipo de educación, más allá de todas esas cosas, la decisión obedece estrictamente a salvaguardar la integridad de los estudiantes por la crisis por la que estamos atravesando. Ya antes que yo intervenga, ya nos explicaron que para emprender este tipo de educación necesariamente tiene que existir un proceso primero de socialización entre el educador y los educandos. Eso no ha existido, lamentablemente nos vimos obligados a adoptar este tipo de educación, pero por la coyuntura, por la emergencia. Ahora lo que se busca, más allá de cualquier cosa de que se termine el año escolar en esta modalidad, es salvaguardar la integridad de los estudiantes, más allá de cualquier situación, porque, por ejemplo, a mí me preocupa muchas cosas, ¿no? Y es que si es que fuera el caso de que nosotros tuviéramos todas las herramientas y todas las capacidades para llevar adelante este tipo de educación, ¿qué pasa con la interacción de los alumnos entre alumnos? O sea, son cosas que dentro de la educación tampoco podemos olvidarnos y tampoco pueden quedar en segundo plano. Están los estudiantes, en el caso de tener desarrolladas todas estas capacidades, están condenados al confinamiento. No sé, me preocupan muchos temas. En el caso del Ecuador, por ejemplo, en la coyuntura actual, ¿están todos los estudiantes en capacidades de llevar adelante este tipo de educación? Se me ocurre una idea y les lanzo un tema puntual que está ocurriendo ahora y que creo yo tendremos que analizarle. ¿Qué está pasando con los infocentros? Sí, con los infocentros está pasando una serie de situaciones que no permiten que este acceso a la educación se pueda cubrir para todos los estratos del Ecuador. ¿Cómo podemos pensar aún más en incrementar la infraestructura? O sea, no sé, el gobierno en la coyuntura actual se ve obligado a lanzar cierta propaganda para, como dices tú, Santiago, hacernos creer que esto está pasando. Pero hay muchas cosas que no están adecuadas para cumplir a cabalidad este tipo de teleeducación. Entonces, por eso yo parto mi análisis de temas o específicamente del tema de seguridad. La seguridad a la integridad de los estudiantes del Ecuador. Entonces, desde ahí yo justifico la decisión por la que las autoridades están adoptando este tipo de resoluciones, como tú mencionabas ahora, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional,
pide que el año escolar se termine en la modalidad teleeducación. Y recordemos que a este pedido también en algún momento ya lo pronunció también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, pero simplemente obedece, insisto, al tema de la seguridad de los estudiantes, Santiago. Volviendo y puntualizando, remarcando, mejor dicho, el tema de la seguridad. Esta va para ti, Michael. Ya de refilón acá se han nombrado los contras de la teleeducación, que muchas veces son esa falta o esa ausencia, ¿no?, del contacto entre alumnos. También está el hecho de que el docente muchas veces tiene alejamiento, no ha tenido contacto con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Y está generando un ruidito por ahí. Parece que está mal de la garganta. Bueno, el distanciamiento entre estudiantes, la dificultad de los docentes muchas veces, pero esta situación nos puede dar la oportunidad, Michael, para sí generar aulas virtuales, generar los mecanismos que sirvan de manera permanente a un futuro y de buena manera con los elementos que sean necesarios y que tú mencionabas en un inicio. Bueno, primero cabe mencionar lo siguiente. A mí me parece que, primero, comparto plenamente las medidas para precautelar el bienestar de los niños y de todas las personas que hoy por hoy nos encontramos confinados. No entendemos perfectamente las medidas. Sin embargo, yo creo que es importante que no solamente nosotros, sino todo el país esté súper consciente y el mundo entero esté súper consciente de que después de lo que está pasando probablemente no vamos a volver a ser la misma sociedad que éramos hasta antes de que pase la cuarentena. Es muy probable que muchas de las prácticas que hoy nos hemos visto obligados a implementar se mantengan a futuro. Te voy a hablar, por ejemplo, de mi caso en el tema de teletrabajo. Después de revisar los resultados, tanto financieros como de productividad, yo estoy pensando muy seriamente en no volver a trabajar en una oficina, sino que cada quien trabaje en su casa, como lo estamos haciendo en este momento. Y de hecho es una opción totalmente viable. Que estemos preparados o no, ya es otra cosa. Pero esto que está pasando en este momento es similar a lo que va a pasar con el tema de la teleeducación. Antes se lo veía como una opción, como en un segundo plano, como algo complementario, tanto en universidades, tanto en escuelas, tanto en colegios. Yo conozco muchísimas escuelas, colegios, universidades que tienen plataforma de educación virtual hace muchísimo tiempo, pero sin embargo hacían una subutilización de este servicio y se limitaba a dar, por ejemplo, materias complementarias, a subir por ahí algún material complementario de estudio, una pequeña evaluación, etcétera, pero no se explotaba al 100% las capacidades que tiene un ecosistema de aprendizaje virtual. Entonces, primero vale la pena, y haciendo acotación a algunos de los temas que ustedes toparon con anterioridad. Primero, quiero que tengan súper claro algo. El hecho de tener tecnología adecuada al alcance, Internet, no implica que esto sea suficiente para ofrecer una buena educación. Es fundamental y aún más importante que la misma tecnología contar con metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje que aterricen en este canal de aprendizaje. Y como les decía desde un inicio, no es lo mismo enseñar en un aula, no es lo mismo enseñar a distancia y no es lo mismo la educación en línea. Y eso es muy, incluso más importante que tener tecnología. Yo te comentaba en un foro anterior, Santiago, que el problema, por ejemplo, del acceso a Internet es un problema que la educación en línea ha tenido desde hace muchos años atrás. Y para poder solucionar este tipo de problemas han surgido esquemas, estándares que se utilizan en la industria de educación en línea que podríamos utilizar en estos casos. Por ejemplo, ¿cómo lleva a una persona que no tiene acceso a Internet? Existen estándares como el empaquetado SAPI que se puede utilizar para poder ofrecer el servicio en modalidad offline. Lo que se necesita es una conexión temporal, 5 minutos, y toda la información del avance, las actividades realizadas por el alumno, etcétera, se suben a una plataforma y se puede obtener registro sin necesidad de tener acceso todo el tiempo a Internet. Ahora, aquí hay dos variables, ¿no? La primera variable tiene que ver con el tema de penetración de Internet, que es un indicador. Pero lo que no se ha topado aquí es el tema de penetración tecnológica, es decir, de dispositivos. Puede ser que no todo el mundo tenga Internet en el país y eso está absolutamente claro, creo que todos lo sabemos. Pero, ¿cuántas personas tienen, por ejemplo, un dispositivo inteligente en su casa?
un smartphone, ¿sí? Les aseguro que la cantidad de usuarios con smartphone, no les aseguro, estoy absolutamente seguro, duplica el número de habitantes en nuestro país, y eso sí es una estadística real. Que todos lo tengan al 100% es algo básicamente imposible, pero, por ejemplo, mencionaban por ahí que un teléfono no sirve para educación en línea. En realidad es totalmente viable. Muchas de las organizaciones y empresas con las que nosotros trabajamos en este momento buscan, de hecho, que las personas puedan tomar un curso a través de su dispositivo inteligente. ¿Por qué? Porque es complicado que tú puedas aprender conectado mientras estás trabajando, sino que lo que haces es uso de los espacios muertos, mientras vas en el bus, mientras estás camino a tu casa, etcétera, estás viendo tu teléfono y estás aprendiendo en línea. Ahora, respondiendo finalmente a tu pregunta, yo creo que para empezar, y esto es muy importante, el Ministerio de Educación tiene que asesorarse de personas que realmente conozcan lo que es educación en línea, y eso es muy importante, ¿ok? No es posible que pongas a una persona a experimentar. Por ejemplo, ¿qué es lo que veo? Una de las grandes falencias a nivel general de este gobierno, heredado del anterior en realidad, es el hecho de querer hacer uso de herramientas gratuitas, ¿ok? Porque son gratis, me sirven a mí, no voy a tener que invertir, pero en realidad las herramientas gratuitas tienen sus enormes falencias. Y el principal problema es el siguiente, que no tienen soporte por detrás, aunque hay una comunidad, etcétera. El hecho de contar con una herramienta de pago te permite tener la posibilidad de reclamarle a alguien cuando algo no te funciona. Te permite la posibilidad de tener el respaldo de infraestructura tecnológica por detrás de nivel mundial y no lo alojas en tu servidor, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, yo creo que para empezar, tienen que trabajar básicamente en dos aspectos que son fundamentales. El primero es la parte metodológica. Los docentes, las personas que construyen el currículum, las personas que desarrollan el material educativo tienen que saber, tienen que aprender, tienen que estar formados y capacitados en hacer esto para educación en línea. Y por otro lado está el tema de la infraestructura tecnológica y la tecnología a nivel general. Existen formas de llevar conexión a Internet a los lugares más recónditos. Para poner un ejemplo muy rápido, Google estaba trabajando en un satélite que básicamente se da la vuelta al mundo, dando servicio de Internet gratuito a las personas. O sea, yo sé que no estamos en capacidad de hacer algo como eso, pero hay otras iniciativas mucho más sencillas, mucho más económicas que se pueden implementar. Sí, así es que, como te digo, son dos ejes. La parte metodológica es que es fundamental, más importante inclusive que la tecnología, y la parte tecnológica. Sí, contar con una plataforma que soporte la cantidad de usuarios que implica la educación pública, con una tecnología lo suficientemente abierta y con las funcionalidades que permita el trabajo colaborativo que comentaban hace un rato, la tutoría en línea, sí, la posibilidad de un aprendizaje significativo, que eso es muy importante porque no se lleva a cabo ni siquiera en la educación presencial. Esos ejes son fundamentales. Viable, vuelvo a repetir, es viable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto. No estamos a tiempo ya, porque estamos en un proceso de emergencia, pero sin embargo el gobierno sí debería pensar en hacerlo esto de manera ordenada, planificada. 6 meses yo creo que son suficientes para poder tener algo como esto, pero ya es algo que básicamente tiene que ver con la eficiencia gubernamental, ¿no? Volviendo a la Asamblea, hay que mencionarla, ¿por qué? Porque en la Comisión de Educación también se están tramitando algunas reformas a la Ley Orgánica de Educación. Hugo, ¿es factible, crees mejor dicho, que se podría considerar tomar esta situación, lo que nos está dejando actualmente, para que las reformas incluyan ya esto? Que alguien presente un proyecto y que se pueda hacer algo para ya ir estructurando, asentando algo mejor el tema teleeducación. Hay que preguntarse en realidad qué capacidad tiene la asamblea, sus integrantes, sus asesores, de adaptarse a esta nueva realidad, qué clase de asesores para aplicar una nueva normativa. Lastimosamente, la asamblea mantiene ese rol político por esencia, que es netamente político, pero no tiene un aspecto técnico, ¿no? Que es lo que se necesita para no desvirtuar, en este caso, lo que sería modificar una ley en el sentido educativo para adaptarle a los nuevos tiempos. No creo que sea posible en las actuales circunstancias
y como está integrada en estos momentos la Asamblea Nacional, generar este tipo de leyes que vayan creando estos espacios, de ir incorporando poco a poco ya, sentarle en la realidad y en la proyección lo que significa la educación en línea. Lastimosamente, siempre, toda la vida, en la Asamblea van a jugar los intereses políticos. Hay gente también que está, hay legisladores que tampoco están preparados para afrontar estos retos, ya se lo ha demostrado varias veces, sus asesores tampoco conocen el tema, fluctúan solamente entre lo coyuntural, pero no profundizan y no conocen en realidad la problemática de lo que significa este sistema y no ofrecen tampoco soluciones prácticas ni en proyección de lo que podría significar el nuevo desarrollo educativo en el país. Tú también, Patricio, poca confianza hacia el legislativo para que pueda aprovechar la situación, para que puedan generarse reformas legales dentro de las leyes en materia de educación, para que el tema de teleeducación comience a sentar bases fuertes. Más que ya comenzar por leyes, lo que hay que cambiar es la visión. El tema de seguir siendo empresas familiares, inclusive en el tema de asesores, y no tener asesores formados y capacitados en las nuevas tecnologías, hacen que la brecha se vuelva mucho más fuerte. Yo como hombre de 50 años, siempre manejando una empresa digital, pequeñita pero digital, ¿no? Yo siempre he pensado en esto, ¿no? Cada vez que me hablan a mí de jóvenes y los millennials y etcétera, etcétera, siempre espero que sean ellos los que me ayuden en el tema digital, que ellos son nativos digitales. He visto que muchos de ese grupo etario pertenecen ya a los grupos asesores de asambleístas y de otros políticos, así como de dueños de empresas, ¿no? Y que sin embargo el tema tecnológico no avanza. O sea, quiere decir que ellos se quedaron en las redes sociales, en el uso de la diversión, como de la diversión móvil y de todo lo demás. Pero ya para tomar este tipo de decisiones, yo creo que en el país nos está faltando bastante. Ahora, esperemos que con este cambio, miren que todavía estamos siendo un país en desarrollo en el mundo que vivimos antes del coronavirus. Pero yo creo que el nuevo paradigma del post-coronavirus, del tema de tener que aislarnos, hoy día estaba sorprendido que decían que si seguimos manteniendo este tema de evitar, de seguir siendo seres sociales y no entender que debemos vivir ahora más aislados y confinarnos, vamos a tener que volver a la casa cada 4 meses, por lo menos un mes, ¿no? Entonces todo eso económicamente nos va a hacer pedazos. ¿Cuál es la solución? Comenzar a hacer teletrabajo o usar los medios digitales, a trabajar a distancia. Ahora, ahí hay otras cosas que van a entrar, ¿no? Por ejemplo, en el tema del teletrabajo, ¿cómo normar las horas de trabajo? La gente que ha teletrabajado ahora cuenta que ha trabajado mucho más del doble o del triple de horas que normalmente le presta a su empresa presencialmente, físicamente, ¿sí? Y como escuchábamos, la productividad que se da desde la casa, por el mismo hecho de no tener que ir en buses y viajar 1 o 2 horas diarias, hace que inclusive el cuerpo esté más relajado y pueda ser más productivo. O sea, el paradigma está ahí. Esperemos que la asamblea o los demás tengan otra idea para que esto evolucione. Javier, tú que también estás apegado bastante a los temas tecnológicos, el tema de la teleeducación, ¿es necesario seguirlo manteniendo con el docente, siendo la figura que te da conocimiento? ¿Ya no se podría llegar a modificar en estas circunstancias también el tema de aprender? ¿Es necesario que haya un docente cuando quizás vas a YouTube, buscas algo con un poquito de destreza, poniendo las palabras correctas, y encuentras conocimientos que te llegan sin necesidad de que haya un intermediario profesor, un maestro? Javi, ¿estás todavía conectado? Aló, ahí está. Sí. Perdón. Sí. Bueno, de lo que me preguntas, te voy a hablar desde la experiencia que tengo. Por ejemplo, lo que mencionas de autoeducarse, a mí me gusta hacer eso, lo he hecho toda mi vida. Soy una persona que creció con tecnología, que tenía acceso a la misma, y de ahí he aprendido muchísimas cosas, siendo
haciéndolo de forma personal. Entonces, eso no está mal, al menos para mí, desde el punto de vista personal, de la experiencia que tengo. Ahora, estoy inscrito en dos plataformas de educación virtual que las uso principalmente para cursos, para reforzar conocimientos o para aprender cosas que me interesan, no necesariamente de mi rama, por ejemplo. Entonces ahí siempre hay una persona que guía, en este caso de los conocimientos, y esta plataforma está disponible tanto en la computadora como en tu tablet, como en el teléfono celular. Es decir, tú tienes acceso completo y tienes la facilidad de poder contar con todo este material, ya sea de video o de texto, en el momento que tú lo requieras. Entonces, ambas cosas a mí me parecen importantes, lo de los tutoriales, por ejemplo, de YouTube, de libros que te puedas descargar, de cosas que tú puedas aprender por cuenta propia, está muy bien, pero eso no va a reemplazar a la educación formal, al menos desde el punto de vista como yo lo estoy viendo. Otro punto importantísimo que todos han mencionado, destacar, es la asesoría. En este caso, la tarea que el gobierno tiene para comenzar a implementar este tipo de tecnología y llevarla tanto a la educación como al trabajo, debe ser desde personas que sepan lo que están haciendo. Es decir, que no venga alguien que crea que irnos a la educación virtual es simplemente implementar una plataforma de Moodle y ya. O sea, es mucho más que eso, como lo mencionó Michael, es algo muy elaborado que tiene que ser implementado de manera correcta, más allá de la tecnología o del acceso a los dispositivos que se pueda tener. Henry, ¿tú también crees que hay que complementar las dos circunstancias, lo tecnológico, lo presencial, en medio de esta coyuntura? Henry. Santiago, no te escuché bien la pregunta. Lamentablemente tengo algún tipo de interferencia y no me permite escuchar bien. ¿Sí escuchaste lo que dijo Javier y las anteriores intervenciones? A Javier le escuché algo, pero le escuché entrecortado. El tema del aula virtual puede ser reemplazado, Henry. ¿Cuál es tu mirada? Por el estudiante, el joven, el interesado en llegar a la computadora, a su dispositivo y buscar lo que necesita, lo que quiere aprender y quizás dejar de lado al maestro, al profesor. ¿Crees tú también? ¿O cuál es tu concepto frente a eso que te planteo? A ver, tú me dices si es que el sistema, la teleeducación puede reemplazar a la educación tradicional. En esencia es esa tu pregunta, ¿verdad? No la teleeducación como tal, sino mejoró el concepto, Javier, autoeducarse mediante los dispositivos tecnológicos. Podríamos llegar a eso con esta puerta que nos abre la teleeducación. A ver, yo creo que la herramienta tecnológica sin duda es un apoyo necesario y preponderante en la educación. Hablando de educación integral, no podemos negar. Pero sin embargo hay situaciones en el caso puntual del país que no nos permiten lamentablemente desarrollar esto. Yo voy a insistir en eso. Ahorita, en este momento, estas decisiones se están adoptando por la coyuntura, pero no obedecen a un proceso de planificación. Y cuando no están las cosas dentro de un proceso de planificación, lamentablemente terminan las cosas por ser atropelladas. Entonces creo yo que hay muchas cosas que se tienen que desarrollar previo a ir profundizando estos sistemas de aprendizaje, de educación. Por ejemplo, yo te quiero conversar algo muy personal y yo he considerado el tema de la educación a distancia, de la educación virtual como alternativa, partiendo de un análisis que yo he hecho, y es que ahora se habla en la teoría de la educación de las inteligencias múltiples. Entonces, por ejemplo, hay niños que tienen otro tipo de habilidades. En el caso de mi niña, ella asiste a la metrodanza por las tardes. Es un bachillerato complementario. Sin embargo, ella no puede acceder a este bachillerato si es que no accede al título del bachillerato de la educación normal. Entonces, es una puerta que a ella se le cierra, pero la vocación de ella está por la danza. O sea, cuando yo a mi niña le logro poner en un peso, en una decisión,
de qué es lo que ella quiere para el futuro. Ella ama la danza, pero ella no puede continuar en la danza porque lamentablemente la carga educativa que es de la educación normal es muy pesada y en la tarde también tiene que cumplir con tareas. Sin embargo, ella se ha ido acomodando para cumplir estas tareas. O sea, yo desde ese punto de vista, como un tipo de educación complementaria, yo le veo a la educación virtual como una alternativa, pero lamentablemente en el país tenemos mucho por desarrollar, tenemos mucho que recorrer para poder terminar y cumplir con este tipo de educación, Santiago. Bueno, tema de desarrollar es un pendiente, el tema de revisar quizás reformas, quizás lo que el gobierno hace, asesorarse mejor los políticos, son cosas que han surgido en esta sesión, en esta reunión, en esta charla. Agradecemos a todos los que nos han acompañado aquí, a Hugo, a Patricio, a Henry, a Javier, a ti, Michael, gracias por su tiempo, a quienes están expectando esto también, a Radio Contigo Siempre, muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima. Chao. Coronavirus, la pandemia que hace historia en Manabí, Ecuador y el mundo entero. Te la contamos aquí desde las 9 de la noche en nuestro noticiario estelar. Informados siempre. Informados siempre. Análisis, comentarios y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Lo encuentras en Contigo Siempre Radio. Contigo Siempre Radio.